nuestra primera pausa, adelantábamos que hoy tendremos un tema de mucho interés, de mucha novedad dentro de nuestras Fuerzas Armadas, porque es parte intrínseca del proceso de modernización, de profesionalización que está llevando los institutos castrenses, precisamente en pro de mejorar su operatividad, verdad, institucional y, ¿por qué no?, también la de sus soldados. Hoy hablaremos precisamente sobre la carrera del suboficial dentro de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Y para ello, pues nos acompañan, nos distinguen, les comentaba antes de irnos a la pausa, nuestro señor director, el coronel Nelton Baral Blanco del Ejército de República Dominicana EMEA, y además el subteniente primero Ricardo Vargas Nova del Ejército de República Dominicana, que hay que decirlo, él es asesor en la reforma de la carrera de los suboficiales y alistados de nuestras Fuerzas Armadas. Yo pudiera leer precisamente el currículum aquí de los comandantes, bastante extenso ambos, pero hoy precisamente por un tema de tiempo, porque queremos que el tema se desarrolle lo más posible, vamos pues a pasar directamente con el tema a desarrollar. Así que, bueno, ya ellos saludaron, bueno, Vargas aún no, así que Vargas, quiero que tú saludes antes de las preguntas al público que te escuche. Muy buenos días, para mí es un honor estar aquí, eh, siendo un suboficial del ejército, representando a todos los alistados y suboficiales del ejército y de las Fuerzas Armadas. Creo que soy el primer suboficial que viene a esta cabina y es un grato honor y gracias por la invitación. Nosotros es un honor aún mayor, Vargas. Gracias, Vargas. Comandante, entrando en materia, la carrera de su oficial en las Fuerzas Armadas ha despertado mucho interés. En los primeros 10 minutos ya vamos casi por medio millón de personas escuchándonos y también viéndonos en tiempo real. Comandante, ¿cuál es el origen, el término de su oficial? ¿De dónde surge justamente ese término que estamos ya aplicando en nuestra República Dominicana con las Fuerzas Armadas nuestras? Bien, el origen del término de suboficial y la función que realizan se ubica en un periodo histórico que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Aproximadamente finalizada la caída de Constantinopla hasta el descubrimiento de América, durante todo ese periodo se evidencia en la mayoría de los recursos militares y de los grandes ejércitos esta figura del suboficial que no es más que un ente intermedio entre las tropas, ¿verdad?, los soldados del más bajo nivel jerárquico y la oficialidad, como un ente de transformación que permite tocar y hacer que las cosas ocurran dentro de las misiones militares. Durante todo ese proceso pudiéramos decir, y es lo que hemos evidenciado, que a partir del descubrimiento de América y que nos tocó a nosotros también ser descubiertos en ese proceso, pues esa figura del suboficial aparece dentro de los primeros colonizadores que llegan aquí a la isla. Ya en un tiempo más reciente, quizás ver el término del suboficial, cuando revisamos los NCO, los Non-Commissioning Officers, como se le denomina, principalmente en OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues cada uno de los países establece dentro de sus estructuras jerárquicas figuras que van desde los oficiales, los suboficiales y los alistados como parte de la definición de lo que son sus unidades formativas. O sea que el tema no es nuevo y es precisamente como aparece posterior a la independencia nacional los primeros documentos que se redactan en el proceso de creación de nuestras fuerzas militares, que ya aparecen figuras denominadas como suboficial o subteniente con algunas categorías como parte de su trabajo. Se denominaba un tipo de suboficial con el nombre de Furiel a aquellos que eran dedicados precisamente a cuando se estaban conformando los ejércitos, que eran llamados por personas de alguna población como el ente coordinador que se encargaba de redactar los listados, organizar la fuerza y tratar de dotarlo de los recursos logísticos que fueran necesarios para el combate. O sea, que es un término que no surge ahora de momento, sino que ha venido, por decir así, con el propio descubrimiento de nuestra isla y precisamente con nuestra independencia nacional. A pesar de que en el tiempo quizá eso se quedó como un tanto en el desuso.
Muy interesante, Interesante. conocer precisamente este aspecto del origen del precedente que tiene la categoría de suboficial. Y yo que quizás no soy un oficial tan antiguo como ustedes, yo recuerdo que siempre el término de suboficial se le aplicaba mucho a los sargentos, porque precisamente en el antiguo sistema era el rango que antecedía el rango de segundo teniente como primer rango oficial. Y es bueno conocer, ¿no?, cómo esto ha venido evolucionando hasta el día de hoy, que precisamente la pregunta que quiero hacerle, comandante, ¿cuál es la concepción nueva que tenemos? ¿Cómo se utiliza hoy día el concepto de suboficial? Bien, a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la 139-13, y el reglamento de aplicación consignado en el decreto 298-14, aparece esta figura por primera vez en una ley orgánica. Y esta figura aparece en este proceso de transformación como una figura intermedia, una categoría intermedia entre los alistados y los oficiales. Entender que el surgimiento de esta figura apareció posiblemente, quizás no con todas las explicaciones que eran necesarias o que eran debidas para que los soldados la entendieran. Y con ello desaparecieron las denominaciones existentes anteriormente como los sargentos mayores, los sargentos de AIC o otras categorías que teníamos dentro de nuestras Fuerzas Armadas. O sea que en cierta manera con el surgimiento de la ley y no existir quizás alguna formalidad para explicar qué había ocurrido con este proceso, pues entonces dejamos quizás en el limbo alguna información que es lo que ha provocado esta nueva ofensiva que las Fuerzas Armadas han estado desarrollando bajo el direccionamiento estratégico de nuestro ministro de Defensa y todo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, para que los soldados nuestros entiendan en qué consiste realmente el modelo y qué cosas son lo que lo hacen grandioso y que le va a beneficiar en todo lo que es su desarrollo profesional al futuro. En ese mismo tenor, Vargas, ya que usted ha sido la persona, pues, el principal, o sea, los primeros que ingresan a la carrera de suboficial. ¿Cuándo te ingresa y cómo ha sido su desarrollo? Bien, el proceso para nosotros ingresar a la carrera de suboficiales en el ejército tuvo que ver con tres pruebas primero, según como lo establece la ley. Primero fueron seleccionados sargentos que ya obtengan el título de bachillerato. Segundo, tuvimos que pasar una prueba cognitiva sobre conocimiento dentro de la fuerza y el arma de nosotros. Por ejemplo, soy de infantería. Y segundo, una prueba física para ver las condiciones físicas que teníamos. Luego de eso fuimos a una escuela donde nosotros nos fueron capacitando al nivel de suboficiales de nivel de pelotón, que es lo que nosotros estamos actualmente. ¿Y alguna dificultad que ha surgido para usted pues, avanzar en referencia a esa carrera de suboficial en las Fuerzas Armadas? Una de las dificultades que nosotros pudimos ver es la falta de información que ha tenido, se pudiera decir, en la parte de alistado y en la parte oficial, se pudiera decir, que han dicho, bueno, ok, tú llegas, pero ¿cuál es tu rol? ¿Tú me suplantas? Yo no te suplanto. Yo soy una ayuda tuya. Yo vengo a trabajar contigo, a formar un binomio para alcanzar el éxito dentro de la operación que nosotros vamos a ejercer. Muy interesante, Manuel, esa explicación en cuanto a lo que es el acompañamiento a los demás que quieran ingresar, ¿verdad? O sea, dentro de la misma categoría de suboficial o alistados que vayan a entrar ya a la función de suboficial. Claro, y yo rescato mucho lo que decía el comandante Varal Blanco, precisamente que esta es una categoría que ha venido a profesionalizar al soldado, no a perjudicarlo, sino a crear que nuestras Fuerzas Armadas tengan categoría de una Fuerza Armada internacional, porque como decía el comandante, existe esa figura en otras Fuerzas Armadas, es algo ya que está estandarizado y que República Dominicana lo tenga, habla muy bien de nuestras Fuerzas Armadas, porque habla precisamente del interés que tiene la superioridad de modernizarla y profesionalizarla. Y en ese sentido, comandante, y muy acorde a lo que decía el subteniente Vargas, ¿qué ha hecho Fuerzas Armadas para corregir el problema quizás de esos traspiés que ha comentado Vargas? Bueno, antes de hablar de lo que se ha hecho en las Fuerzas Armadas, yo quisiera referirme a elementos puntuales que nosotros identificamos como las debilidades que tuvo el proceso desde su creación.
Al surgimiento del momento de surgir la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y el reglamento de aplicación de la ley, o sea, no existía un documento que explicara la forma ni el procedimiento de cómo los alistados iban a ingresar en la carrera y cuáles eran los beneficios que iban a recibir con este punto. No existía dentro de las tablas de organización y equipo de nuestras instituciones ningún elemento vinculante que permitiera identificar cuáles eran los roles, misiones o necesidades de recursos humanos con categoría de suboficial para ocupar diferentes funciones dentro de nuestras Fuerzas Armadas. El otro hecho que quizás nos impactó de manera, por decir así, un tanto negativa, fue el tema de la creación de las escuelas de suboficial, que muy distante al proceso que vivimos en el Instituto Superior para la Defensa y en las diferentes escuelas de educación superior que tiene el instituto, pues prácticamente las escuelas se crearon de nombre, de plumazo, de manera formal. Sin embargo, no contaban ni con las estructuras, ni con un programa definido, ni con la cantidad de recursos humanos y materiales que permitieran el desarrollo de los soldados. Y principalmente esto afectó directamente porque el soldado recibía diferentes promociones, iban a recibir un curso, pero el curso era quizás no orientado a las necesidades que tenía la fuerza, la institución, ni cuáles eran las funciones que iba a desarrollar con esto. Entonces, ¿qué se hizo para resolver el problema? Amén de que al momento de la creación, del surgimiento de esta figura, estaba redactado, ¿verdad?, en nuestra ley orgánica y en algunos documentos que se hicieron diferentes esfuerzos, porque he sido testigo de diferentes momentos donde esto se ha desarrollado. Sin embargo, con la llegada de nuestro teniente general, Carlos Luciano Díaz Morfa, y ocupar algunas funciones, ¿verdad?, donde me tocó a mí servir como director de organización y doctrina, pues comenzamos a identificar en base a esas debilidades que había tenido el proyecto en su vez anterior, cuál era el camino más expedito para poder cumplir con cada una de estas actividades. Entendiendo que con esto, para poder desarrollar una tabla de organización y equipo, las instituciones necesitan un modelo a seguir para poder desarrollarla. En base a eso, se desarrolló un instructivo para todas las instituciones que le permite desarrollar a lo interno su tabla de organización y equipo, y ahora incluyendo el rol y las actividades de cada uno de los rangos de los suboficiales. Se redactó un documento que fue un proyecto de transformación de nuestras Fuerzas Armadas, en el cual se hace una transformación en cuanto a las estructuras jerárquicas que tiene nuestra fuerza. Nosotros teníamos un desbalance en cuanto a los rangos de oficial y los rangos de alistado. Dicho de otra forma, teníamos 3 figuras de suboficial, 3 rangos de subteniente 1, 2 y 3, y teníamos 3 rangos de alistado, raso, cabo y sargento. Eso nos daba 6 rangos en toda esa parte de la carrera de los alistados y los suboficiales. Sin embargo, del otro lado teníamos oficiales, 3 en el nivel de oficial subalterno, 3 en el nivel de oficial superior y 3 en el nivel de oficial general. Entonces, parte de lo que tenía el proyecto era tratar de equilibrar la cantidad de rangos que tiene cada una de las áreas, o sea, oficial, alistados y suboficiales. Ahora, en el proyecto de transformación, incluye 9 rangos o posiciones que van desde el A1 hasta el A9, tomando en cuenta que los oficiales también tienen desde el O1 hasta el O9. ¿Y por qué el equilibrio? Porque dentro del tiempo de permanencia en servicio que tienen nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, se requiere un tiempo aproximado para el retiro que ronda los 40 años. Entonces no era posible repartir 40 años en 6 rangos de alistado versus lo que tienen los oficiales con 9. Comandante, entonces, ¿qué provocó? Porque entonces, ya que usted hace esa explicación, me sube la pregunta obligada. Los sargentos mayores, sargentos de IC, ¿en qué han quedado entonces esa posición, esos rangos? Porque Bien. muchos incluso han creído que a través de esa posición, de entrar en la parte de suboficial,
que ya ellos no existían. O sea, muchos se fueron de la guardia y otros pues están todavía pensando que no llegarían a oficial. ¿Qué puede decirnos en referente a esto? Bien, el proyecto de transformación, como te decía, abarca esas figuras que ahora la hemos orientado numéricamente desde el A1 hasta el A9 y le corresponde incluso a las fuerzas hacer la denominación correspondiente en cada nivel. Sin embargo, en esa denominación lo que hemos hecho es llevar de manera jerárquica cada una de esas posiciones que avanzan desde el sargento, sargento de pelotón, sargento de compañía, sargento de batallón, sargento de brigada y el de Fuerza Armada y posteriormente del Ministerio de Defensa. Entonces, si vemos esa secuencia cronológica que va desde abajo hacia arriba, nos permite identificar que el rango del sargento tiene que estar orientado al tamaño de la unidad donde sirve. Por eso, ahora hace más sentido tener una cantidad de sargentos, como lo veíamos antes, entre sargento mayor o sargento de AIC o sargento de 3, como le llamaban algunos. Entonces, con esto ahora, nosotros podemos identificar cuáles son los roles o funciones que va a desarrollar el alistado, dependiendo de cada uno de estos niveles. Basta resaltar que durante todo este proceso de transformación se creó una comisión con un carácter permanente que abarcaba la Comisión Permanente para la Reforma y Modernización de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Organización y Doctrina, el Instituto Superior para la Defensa y regenteado con las figuras de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas y con ellos todos los componentes homólogos de cada una de estas dependencias en cada una de las fuerzas. O sea que con esta comisión, macrocomisión, pues se logró entonces llegar a un punto de encuentro para poder resolver el problema. Un detalle importante que fue lo que incluyó este proceso de transformación es que nos dimos cuenta que muchos de los procesos anteriores habían fallado porque las comisiones se cambiaban. Y la grandeza que ha tenido este nuevo momento es que ahora nosotros tenemos una comisión de trabajo que tiene un carácter permanente que abarca tanto oficiales como suboficiales y me encantaría que se incluyeran alistados también porque deben de montarse en este proceso. Así es. Hacia donde ellos van y deben de ser parte, pero tienen un carácter permanente y por más que cambiamos de posición, por eso se dan cuenta que aún yo pertenezco a la Escuela de Altos Estudios Estratégicos, pues sigo también dentro del proceso de la comisión, que fue por decir así, la grandeza de la decisión del alto mando, encabezado por nuestro teniente general, Carlos Luciano Díaz Morfa, que tuvo ese olfato de decir, no, esa comisión tiene que quedar con un carácter permanente para que las cosas funcionen y avancen. Porque el problema era que cada vez que cambiaban una comisión o un miembro de la comisión, había que devolverse atrás. Afectaba la continuidad. A explicarle en qué estábamos o cuáles eran los procesos siguientes o cuáles son las actividades. O sea que por ahí andamos. No, importante esto y habla mucho del compromiso que existe precisamente para seguir desarrollando la carrera de suboficial en las Fuerzas Armadas Dominicanas. Vamos a nuestra segunda pausa. Me gustaría conocer del subteniente Vargas las experiencias que él ha tenido, que él que ostenta el grado ya de suboficial y que es de la primera promoción. ¿Cuál ha sido su experiencia dentro de las Fuerzas Armadas? Vamos a nuestra pausa. Hablamos de la carrera de suboficial dentro de las Fuerzas Armadas Dominicanas con el coronel Nelton Varal Blanco del Ejército de República Dominicana EMEA, director de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, y el subteniente primero Ricardo Vargas Nova, Ejército de República Dominicana. Quédese con nosotros. El Ejército de República Dominicana es denominado como tal a partir de la Ley número 928 del 17 de mayo de 1928. Sin embargo, ese componente terrestre, definido como ejército de tierra en la Constitución de 1844, nació prácticamente con la República, reflejado en las acciones militares desarrolladas por los patriotas la noche memorable del 27 de febrero, encabezados por el trabucazo del prócer Matías Ramón Mella. Papá, ¿qué son los símbolos patrios?
Son los emblemas que nos identifican como miembros de un país y producen en nosotros sublimes sentimientos patrióticos. Los símbolos que nos representan son el escudo, la bandera y el himno. Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Valores del militar. Servicio desinteresado. Es anteponer el bienestar de la nación, de las Fuerzas Armadas, de los subordinados al bienestar propio. Servir a la nación para los fines que la Constitución y las leyes nos han confiado. El militar mantiene una actitud permanente de disposición al servicio. Señor peatón, las rayas blancas trazadas en las esquinas de las calles son para tu protección. Úsalas. Amigo conductor, no te estaciones sobre las rayas blancas. Peatones y automovilistas tenemos por igual la responsabilidad del tránsito. Evitemos accidentes. Es un mensaje del Ministerio de Defensa y esta emisora. Armada de República Dominicana. Esta institución, que de acuerdo al texto constitucional de 1844 se denominó Armada Nacional, nace también con la República, pues sus fundadores se encontraban comprometidos con el proyecto de la creación de la Nación Dominicana. Armada de República Dominicana, una profesión honorable. La violencia física y psicológica afecta a 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo. Ni una agresión más. Tú puedes. Únete ahora para poner fin a la violencia contra las mujeres. Si te sientes amenazada, llama. Línea de auxilio 24 horas, 809-689-7212 y desde el interior, sin cargos, 809-200-7212. Ministerio de la Mujer. Usted está escuchando Hacia una cultura de defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Retornamos en su espacio Hacia una cultura de defensa, la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Quiero recordarles las vías por las cuales usted nos escucha, la 106.9 FM en Santo Domingo, en el área metropolitana, pero si usted se encuentra en cualquier otra provincia del país, lo puede hacer a través de la 102.7 FM y en la web www.hifa.mil.do. Allí usted podrá, a través del streaming que tenemos destinado, también visualizar lo que ocurre en tiempo real acá en cabina. Estamos en la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Continuamos hablando sobre este interesante y moderno tema dentro de nuestras Fuerzas Armadas, que es la carrera del suboficial. Y ya hemos hablado en el bloque anterior de cómo se origina, cuál ha sido cómo se instituye en la ley en las Fuerzas Armadas Dominicanas y algunos traspiés que las Fuerzas Armadas han venido superando para modernizar o seguir desarrollando esta carrera. Y quiero preguntarle al subteniente primero Ricardo Vargas Nova, Ejército de República Dominicana, como parte de la primera promoción de suboficial en nuestras Fuerzas Armadas, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Desde cuándo, para que la gente tenga contexto, eres suboficial? ¿Y cuál ha sido tu experiencia desde ese momento hasta el día de hoy? Bien, gracias. Mire, en el 2018 la primera experiencia que tuvimos fue que fuimos a una academia de suboficiales en Atlanta, Georgia, el campamento Fort Benning. Fuimos a Winsec, donde está la academia de suboficiales Roy P. Benavides. Esa fue nuestra primera experiencia porque tuvimos la oportunidad de convivir con otros sargentos. Esta academia es dirigida y todos los instructores, la dirección completa es de sargentos. Esa fue nuestra primera experiencia al nosotros ver todos estos sargentos y cómo se manejaban y manejaban la academia y la calidad de la instrucción que nos daban. Nosotros decíamos, wow, pero espérate, esto es muy bien interesante. Esa fue nuestra primera experiencia y estuvimos con diferentes países allá. Y cuando convivíamos con los demás países como Colombia, Salvador, Chile, Panamá, y nos explicaban su proceso como suboficiales, que ellos iban a pasar a hacer luego de esa capacitación,
a ser sargentos de pelotones. Y la emoción que ellos transmitían, como wow, ya yo era sargento, ahora voy a ser un sargento de pelotón, ya yo fui sargento líder de escuadra. Ahora voy a tener 4 escuadras bajo mi mando y voy a trabajar de la mano con un oficial. Y la profesionalidad que ellos nos enseñaban que debemos mostrar nosotros como suboficiales al llegar a un pelotón y trabajar con el oficial que es el comandante del pelotón. Otra experiencia que hemos tenido es que tuvimos en un simposio de sargentos mayores de la región. Todos los sargentos mayores de fuerza de la región estuvieron en un simposio en el cual se trataba el tema del liderazgo del suboficial dentro de la fuerza. Eso fue un simposio llevado a cabo en Colombia, en Santa Marta, en el círculo deportivo de los suboficiales, en el círculo de suboficiales, perdón, de las fuerzas militares de Colombia, en donde estuvieron todos los sargentos mayores de fuerza y estuvo de la mano del sargento mayor Benjamin Jones del Comando Sur de los Estados Unidos. Son algunas de nuestras experiencias que podemos decir. Y en el caso de las Fuerzas Armadas acá dominicanas, ya tú con esa capacitación, la primera promoción, ¿cómo has recibido o más bien cómo se te ha empleado en la fuerza acá como suboficial? Bien, nosotros tuvimos una experiencia que tuvimos como suboficial de pelotón o instructor en lo que es la Dirección General de Capacitación y Entrenamiento. Nosotros estuvimos trabajando con los conscriptos. La promoción 2018, 2019, 2020 tuvieron la oportunidad de vernos, trabajar de la mano con los oficiales. Para ello ellos decían, ¿cómo lo manejamos? ¿Quién es el comandante del pelotón? Nosotros decíamos, no, el comandante del pelotón es el oficial. Yo soy tu suboficial, yo soy el sargento de tu pelotón. Y ellos se sentían bien a gusto, y de hecho esos oficiales que tuvieron esa oportunidad decían que era un lujo para ellos. Qué bien. Para nosotros es un lujo, nosotros tenemos suboficiales con nosotros o subtenientes. Esa fue una de nuestras experiencias. Otra experiencia que tuvimos fue que fuimos al 6º Batallón de Cazadores y estuvimos allá también conviviendo con los soldados en entrenamiento de montaña, y ellos veían cómo nosotros entrenábamos basado en nuestra experiencia, en los conocimientos que nosotros hemos adquirido en Estados Unidos y en otras naciones, y para ellos eso fue algo interesante. Los sargentos y los cabos nos preguntaban, pero ¿por qué ustedes hacen esto? Y nosotros les decíamos, no, porque el entrenamiento va por aquí. Y como los oficiales nos daban esa confianza de que ellos se iban y nos decían a nosotros, continúen la materia, nosotros vamos a hacer otra cosa de oficiales. Y nosotros continuábamos y todo seguía. Y eso es una experiencia que nosotros tenemos. Interesante esa, ¿verdad? Esa experiencia vivida, y qué bueno que en nuestro país ya tenemos pues esa conciencia también de que hay suboficiales preparados para poder llevar a cabo pues misiones diferentes en el entrenamiento militar. Comandante Baral, iniciamos nosotros como suboficial, la carrera de suboficial, y yo sé que empezamos quizás solo, pero ¿ha tenido algún acompañamiento de algún país que ya tienen implementado el sistema de suboficiales en las Fuerzas Armadas de ellos? Bien tenido. Mira, es evidente que hay un refrán que dice que no vale la pena pretender inventarse las ruedas si ya está hecha. Y entonces en este periodo de transformación que hemos logrado en estos últimos 3 años, pues aproximadamente lo que nos dedicamos fue a revisar cuál había sido la experiencia de diferentes países que van desde Argentina, Perú, Colombia, México, España y los Estados Unidos de Norteamérica. Y es precisamente quizás con este último, a través del Comando Sur, especialmente gracias al auxilio que nos brindó la Oficina de Cooperación de los Estados Unidos de Norteamérica en el país, y por qué no nuestros aliados, ¿verdad?, vecinos de la Guardia Nacional en Puerto Rico, que identificamos en este proceso de intercambio mucha información valiosa que nos ha permitido construir un modelo propio para República Dominicana, pero que tenga alguna sintonía con algunos escollos que habían tenido o manifestado algunos países. O sea, ¿cómo pensar en los escollos? Digo, sí, ¿a dónde fulano fracasó? Y entonces nosotros acortábamos el tiempo diciendo, bueno, si ellos fracasaron en este punto, nosotros no vamos a fracasar, nos vamos directo y logramos salvar este proceso para que pueda avanzar. Con esto lo que hemos visto es que el entrenamiento y la capacitación profesional del soldado sería un desarrollo continuo que avanza desde la posición 1
hasta la 9. Y en este desarrollo educativo continuo le va a permitir al soldado formarse dentro de su propia institución en cada uno de esos rangos o niveles, teniendo una formación adicional que le permite capacitarse para el desarrollo de operaciones de carácter conjunto y de otro tipo de actividades. Estemos en proceso de la realización el día 15 de este mes, a partir del 15, del primer curso básico de líderes diseñado específicamente para un programa en República Dominicana que nos va a permitir, primero, en un periodo de unos 45 días aproximadamente, desarrollar este personal militar de suboficiales de tal manera que en la primera semana ellos se van a formar a reforzar toda la información que ellos tienen de acuerdo al proceso y que abarque el proceso de transformación de la fuerza. En la segunda semana van a tocar el tema del liderazgo como parte de la función o el trabajo que ellos van a desarrollar. Van a estar trabajando con el manejo de operaciones de carácter militar a lo interno, de cómo a su nivel deben de desarrollar operaciones y cómo ellos servirán como un complemento de los oficiales que tienen una responsabilidad en el orden militar. Entonces, en este proceso, solamente las Fuerzas Armadas Dominicanas ganan, solamente el soldado dominicano gana, no tiene oportunidad de perder. ¿Por qué? Porque por primera vez van a tener un desarrollo profesional educativo que no solamente lo va a formar desde el punto de vista militar, sino que va a orientar su formación a niveles técnicos de especialidad y posiblemente en los más altos niveles en grado y posgrado. O sea que es mucha la diferencia y alguien me ha dicho en alguna de las actividades que hemos participado, dice, caramba, pero yo veo que con el perfil que llevan los suboficiales se van a formar posiblemente con mejores condiciones que los oficiales. Digo yo, pero ojalá yo que todos se formen muchísimo mejor que como están formándose los oficiales, porque eso nos va a obligar a ser cada vez más competitivos y tener un referente para todo lo que es el hemisferio en cultura de suboficiales. En ese sentido, comandante Baral, me parece realmente muy importante que demos a conocer esto, que lo atractiva que es la carrera suboficial, sobre todo para esa nueva generación de soldados que están ingresando a las Fuerzas Armadas, precisamente desde hace ya varios meses, desde en esta gestión, ha ingresado varias promociones por ejemplo, de conscriptos, de soldados nuevos que ven oportunidades de desarrollo en las Fuerzas Armadas y cualquiera de ellos que esté escuchando este programa dirá, oye, pero es muy interesante lo que está pasando con esta categoría a la que yo puedo aspirar. En ese sentido me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las aptitudes o digamos los requerimientos que debe tener un soldado para poder ingresar a esta carrera? Y también algunos beneficios, comandante, usted no habla de beneficios. Una de las cosas que se mantienen en nuestra ley orgánica, la ley establecía un parámetro específico de que el soldado tenía que ostentar ya el rango de sargento, tenía que tener el bachillerato, ¿verdad? Tenía que ser bachiller y tenía unos requisitos básicos de cómo se entraba en el programa, en la carrera del suboficial. Lo que está ocurriendo con este proceso de transformación es que en el proceso de ingreso de los niveles más bajos, desde raso, si el soldado no cuenta con un bachillerato, pues entonces hemos alargado en el tiempo ese rango siguiente de que usted pasaba de raso a cabo. Ahora tendrán el raso primera clase y cabo. Todo esto es para dar un tiempo prudente para que aquellos que no sean bachiller pues puedan completar su formación académica y que todo el mundo entre a la carrera. ¿Por qué? Porque aunque es optativa y no es obligatoria, sin embargo yo pienso, y creo que casi todos los miembros de la comisión están contestes con ese pensamiento, de que una carrera que te ofrece una formación profesional, capacitación técnica, especialidad de grado, posgrado, inclusive hasta de maestría estamos hablando. Entonces yo siento que le permite a ustedes tener una oportunidad en el horizonte de qué cosas yo voy a llegar. Es distinto cuando el soldado ingresaba en otros momentos, donde pensaba que la carrera militar era una carrera únicamente de prestar servicio
o hacer una determinada función o trabajo, cuando tiene ahora en el horizonte una gran cantidad de alternativas que van a reforzar su formación, no solamente en el punto de vista militar, académico, cultural, sino también en un ambiente social. Le comentaba a Tenido antes del programa de que para mí uno de los pensamientos más interesantes lo recibí de un E8, un suboficial norteamericano del más alto nivel, donde me dijo, mire, la diferencia de todo esto ocurre de la manera siguiente. El oficial piensa en el cumplimiento de la misión, porque somos responsables de eso. Pero el suboficial que está a su lado es responsable para que la misión se cumpla y usted cumpla con la misión. Pero él también es responsable del bienestar de los soldados que están abajo. O sea que es un cambio cultural que va a obligar a que si usted es sargento y por debajo suyo hay toda una escuadra con 9 o 13 hombres, pues entonces esto le va a obligar a que usted esté pendiente por lo que pasa con esos soldados en cuanto a su bienestar académico, de salud, de alimentación, de vestuario y cualquier problema quizás en un aspecto social, o sea, teniendo un acercamiento directo a la solución de los problemas y que no tuviera que esperar el soldado a hablar con el oficial del pelotón para manifestarle que tiene un problema en su casa o con los hijos o con un tema de enfermedad. O sea, que es un cambio de cultura que no solamente se proyecta a la profesionalización de las Fuerzas Armadas, sino a un bienestar, no solamente desde el punto de vista económico, posiblemente, sino que también lo va a promover un bienestar que él lo va a extrapolar a todo lo que es su entorno, su familia, nuestras Fuerzas Armadas y a la República Dominicana. Comandante, en ese mismo tenor, ¿cuáles son los logros, especialmente durante la presente gestión, que ha tenido pues la carrera de oficial en las Fuerzas Armadas? Me pregunta, antes de todo, alguien me pregunta, dice aquí Samuel Jeremía Martínez, soy del Ejército, sargento del Ejército. Quiero saber si también esto se implementa dentro de las Fuerzas Armadas, en la Marina y en la Fuerza Aérea. Sí, claro. Lo que pasa con la comisión, como te decía anteriormente, la comisión es mixta. Aunque aquí estamos Vargas y yo, ¿verdad? Como miembros del Ejército, en la comisión tenemos una representación de la Armada y de la Fuerza Aérea. Me pregunta si ya también en la Fuerza Aérea existen sus sargentos, sus tenientes. Sí, se están desarrollando de la misma manera y ahora ellos están desarrollando en toda lo que es su estructura de la tabla de organización equipo, cuáles son los roles, funciones que van a tener cada uno de estos oficiales y cuáles son las necesidades que tiene la fuerza en este momento y con una proyección hacia los años futuros de cuáles son las necesidades cada año de sus oficiales que va a tener cada uno de estos. Interesante. Entonces me había preguntado con relación a los logros. Yo siento que quizás los logros más evidentes que hemos tenido es haber recibido el espaldarazo, ¿verdad?, de nuestras Fuerzas Armadas a través de nuestro ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, y de todo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, al desarrollar todo lo que es este proceso. La creación de las comisiones con un carácter permanente nos ha permitido en el tiempo seguir desarrollando las actividades y que las cosas no se pierdan en algún lugar o que se queden sin efecto. El diseño de lo que son los programas de clase con un diseño y una estructura lógica que es común a nuestros 3 componentes de fuerza y que va a ayudar a que este cambio cultural se provoque en cada una de nuestras instituciones. La inclusión de los 9 rangos, ¿verdad?, que ahora se va a tener la estructura de los alistados y suboficiales, donde no entramos en contradicción con lo que tiene la ley orgánica porque está en proceso de revisión y vendrá un cambio, sino que lo que hemos hecho, que hemos colocado 2 rangos, o sea, el A4, el A4 y el A5, dentro de la figura del subteniente 1, o sea, no afecta lo que dice la ley orgánica, pero incluyo 2 rangos dentro de una estructura que aparece. Esto nos va a permitir desarrollar una formación profesional, académica y militar dentro de todo lo que es la formación del soldado. También la realización de conferencias a todo nivel
y hemos realizado con los tomadores de decisiones. O sea, nosotros fuimos como comisiones a realizar conferencias en cada una de las instituciones con el alto mando de cada una de las fuerzas, y esas primeras conferencias lo que se están es replicando hacia los siguientes niveles hacia abajo. Parte de uno de los requerimientos que nuestro señor ministro nos manifestó, dijo, no, pero que esto hay que llevar esta formación, esta información a los soldados porque nadie se entera o pocos se están enterando de qué cosas estamos haciendo para mejorar sus condiciones de vida, y evidentemente que este va a ser un proceso largo. Quizás, y para mí lo más fundamental es que ahora, al final de estos 3 años aproximadamente, lo que hemos identificado que por primera vez incluso las instituciones han tomado, como dice el refrán, el toro por los cuernos, y han asumido, se han empoderado del proceso y han asumido no solamente lo que las comisiones, como dicen desde el Ministerio de Defensa, han desarrollado, sino que ahora han hecho los proyectos propios, y entre una y otra han comenzado a desarrollar sus actividades de manera diferenciada. O sea que yo pienso que por ahí se resumen quizás la mayoría de los logros que evidentemente hemos exhibido en este tiempo. Bueno, pues de verdad que yo pienso que es un gran paso el que hemos dado en este programa, comandante, en aras de lo que usted ha dicho, que precisamente los soldados y la población en general que nos escucha sepa que la Fuerza Armada está inmersa en este proceso, que es parte intrínseca del proceso de desarrollo, de profesionalización de las Fuerzas Armadas, de organización, ¿no? Para mejorar precisamente su operatividad y sobre todo el beneficio que tiene el soldado en la carrera de las armas, que permite a todo ser humano que ingrese, que la toma, que la asume, desarrollarse de diferentes maneras, profesional, personal, económica, claro que sí. Y de verdad que hoy nos sentimos más que complacidos. El tiempo en radio, el comandante Baral lo sabe, es sumamente vertiginoso, se va. Y queremos agradecer, de verdad, para nosotros es más que un honor, comandante Baral. Así es. El coronel Nelton Baral Blanco, Ejército de República Dominicana, MA, que es nuestro director de la Escuela de Graduados de Altos Estratégicos. Usted haya podido, pues, acompañarnos. Sabemos que usted siempre está en muchas actividades y que usted esté con nosotros acá es de mucho valor. También al subteniente primero Ricardo Vargas Nova, Ejército de República Dominicana, también que tú le permitas a los soldados conocer tu experiencia. Porque yo sé que tu experiencia como un paradigma, como esa primera promoción suboficial, le va a servir de ejemplo, precisamente también para que ellos se motiven, ver cómo tú te has preparado nacional e internacionalmente para ostentar el rango que hoy ocupas, que tiene mucho valor, sobre todo en esos escalones intermedios de las Fuerzas Armadas. Así que yo quiero, antes de despedir formalmente el programa, comandante Baral y también Vargas, que en un minuto cada uno, por favor, me den una reflexión, una conclusión final, algo que ustedes quieran dejar, que quede en la mente del pueblo que nos escucha. Yo entiendo que como reflexión dejarle que este proceso de transformación de la fuerza, que va a impactar de manera positiva en la clase de alistado, súmense, acérquense, todos los alistados están bienvenidos, y esto va a llevar no solamente de manera militar, sino también de manera personal a que un cambio directo en sus vidas. Comandante. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hacer propia, para despedir este programa, las palabras que expresara nuestro ministro de Defensa a la hora de que nosotros comenzamos a presentarle tanto el proyecto de transformación como algunas iniciativas con el desarrollo de algunas etapas que hemos estado viviendo aquí. Y lo voy a incluso hasta leer, ¿verdad? Porque siento que constituye una frase que yo creo que resume en todo lo que nosotros estamos esperando con el desarrollo y la transformación de nuestras Fuerzas Armadas, principalmente en esa pata importante de la mesa, como son los suboficiales y los alistados. El señor ministro de Defensa manifestó: si logramos esta transformación, sin lugar a duda que esto marcará un antes y un después en las Fuerzas Armadas, en cuanto a poder valorar y dignificar el servicio militar de nuestros soldados, alistados y suboficiales. O sea, que yo creo que ahí se concentra. Así es. Que esto no es una necesidad
ni mía ni de los oficiales que están en esta comisión, sino que esto va orientado precisamente para que el soldado vislumbre en el horizonte una oportunidad de transformación que le va a permitir valorar mucho mejor su calidad en el servicio, su calidad como ser humano, su calidad como militar y su calidad como miembro de nuestra nación y de la República Dominicana. Excelente, muchas gracias. Reiteramos al director de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, el coronel Nelton Varal Blanco, Ejército de República Dominicana EMEA, y también al subteniente primero Ricardo Vargas Nova, Ejército de República Dominicana. Ustedes también que nos escuchan, muchas gracias por la sintonía. Nos reencontramos nueva vez el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en otra edición de su programa Hacia una Cultura de Defensa. Continúe con la programación de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Hasta la próxima. La Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos presentó Hacia una Cultura de Defensa, un espacio informativo e interactivo.